Bueno, vamos a resolver el ponte a prueba 7, ¿vale? Que vamos a tratar ahora unos cuantos problemas sobre gravitación, ¿vale? Un cuerpo esférico A tiene un radio de 400 metros y una densidad de 6.000 kilogramos metro cúbico, mientras que otro B tiene un radio de 100 metros y una densidad de 4.000 kilogramos metro cúbico. Determinar A, la fuerza gravitatoria entre ellos cuando están en contacto y el valor de dicha fuerza cuando la distancia entre ellos se multiplica por 10. Bueno, vamos a sacar aquí bien los datos. Como nos hablan de fuerza gravitatoria, mirad lo que vamos a tener. Vamos a tener un cuerpo A, que es más grande, y un cuerpo B en contacto para el apartado A. La fuerza que van a ejercer uno sobre otro es una fuerza atractiva, de modo que esta, digamos, sería la que sufre A por culpa de B, y voy a ponerla en azul, y esta la que sufre B por culpa de A. Luego veremos lo que ocurren o qué relación guardan dichas fuerzas. Siendo esto, ¿vale?, la distancia entre A y B. Daros cuenta que es la distancia entre los centros, siempre. ¿De acuerdo? Y me dan como datos. Para el cuerpo A. El cuerpo A tiene un radio de 400 metros. Tiene una densidad de 6.000 kilogramos metro cúbico. El cuerpo B, el radio es de 100 metros y la densidad es de 4.000 kilogramos metro cúbico. Ahí estamos. Vale, vamos con el apartado A. Nos piden la fuerza gravitatoria. Bueno, aquí hay que saber que cuando dos cuerpos que tienen masa están cerca uno del otro, interaccionan de forma gravitatoria, generando cada uno sobre el otro una fuerza de atracción, pero que ambas fuerzas son iguales, ¿vale? La que ejerce A sobre B es la misma que ejerce B sobre A. De modo que lo que tenemos es que con calcular una de ellas nos vale, porque se cumple esto de aquí. Y ambas tienen esta expresión. Constante de la gravitación universal, masa de A, masa del otro cuerpo, distancia que los separa, al cuadrado. De modo que necesitamos las masas, daros cuenta, ¿vale? Necesitamos las masas. La masa de A, bueno, como tenemos la densidad y el volumen, es densidad por volumen, densidad de A por volumen de A. 6.000, ahí está la densidad, por el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Esto nos da una masa de 1,608 por 10 elevado a 12 kilos. Perfecto. Y hacemos lo mismo para B. Densidad de B, volumen de B, 4.000 por 4/3 de pi por 100 al cubo. Y esto me sale 1,676 por 10 elevado a 10 kilos. Y ahora pues aplicamos la fórmula de ahí arriba. La fuerza que ejerce A sobre B, que es igual a la otra, es decir, la fuerza gravitatoria entre ellas, será el valor de G, que son 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de A, 1,608 por 10 elevado a 12, por la masa de B, 1,676 por 10 elevado a 10, y todo ello por partido de la suma de las dos radios, porque es la distancia entre ellos, de modo que sería 400 más 100 al cuadrado. ¿Vale? Porque siempre esta fuerza es entre centros, distancia entre centros. Y esto nos da un valor de 7,19 por 10 elevado a 6 newtons. Esa es la fuerza gravitatoria que actuaría entre dichas masas. Para el apartado B, lo único que hay que cambiar es la distancia que hay entre los centros. Si se multiplica por 10, ahora RAB' sería la que había antes, que era 500 metros por 10, 5.000 metros. Los datos son exactamente iguales, pero ahora donde hemos puesto antes aquí estos 500 metros, ahora habrá que poner 5.000 al cuadrado. De modo que la fuerza nos va a quedar en un valor de 7,19 por 10 elevado a 4 newtons. Esto lo que nos muestra, daros cuenta, es de que un factor por 10 en la distancia lo que me hace es reducir la fuerza en un factor por 1000,
¿vale? Daros cuenta que se reduce en 2 órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? Perdón, por 100. Se reduce en 2 órdenes de magnitud. Es decir, que multiplicar por 10 la distancia reduce la fuerza por 100. Y eso es porque la distancia va al cuadrado. Bueno, vamos con el 8. Dice que la Estación Internacional orbita a una altura de 430 kilómetros sobre la superficie terrestre. Determina el valor de la gravedad, de la aceleración gravitatoria a esa altura. Y nos dan como datos el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Mirad, el dibujo en estos casos es súper necesario para ver qué problema tenemos. Nosotros tenemos la Tierra, ahí está, ¿vale? Esa es la Tierra. Y a una cierta altura, ¿vale? Ahí vamos a poner nuestra Estación Internacional. Ahí está. Bien. De modo que, por un lado, tenemos por aquí el radio de la Tierra, ¿vale? Y luego esto de aquí es lo que ellos llaman H. Vamos a poner los valores ahí. H es 430 kilómetros. Y necesitamos calcular el valor de la fuerza de la aceleración gravitatoria. Bueno, ya sabéis que por culpa de la gravedad este objeto va a ser acelerado con una aceleración centrípeta, que es la gravitatoria, hacia el centro de su órbita, ¿vale? Que en este caso es el centro terrestre. Y hay que calcular el valor de G. Nosotros sabemos que el valor de G siempre se calcula como constante universal, masa del objeto que genera dicha G, partido por la distancia a la que se encuentra dicho objeto, es decir, la distancia de la órbita, ¿vale? De modo que si os dais cuenta tenemos casi todos los datos, pero nos falta calcular esa distancia de órbita, que os la voy a poner aquí en rojo, sería desde el centro terrestre hasta la propia órbita, esta R, ¿vale? Pero que es muy fácil de calcular, porque R será simplemente RT, el radio terrestre más la altura a la que se encuentre, todo en el sistema internacional. RT son 6,38 por 10 elevado a 6 y la altura son 430 kilómetros, que por tanto son 430.000 metros. Hacéis esto de aquí y nos da un valor de 6,81 por 10 a la 6. Sustituimos arriba, 6,67 por 10 a la menos 11, que vale G. El cuerpo que crea esa fuerza gravitatoria y por tanto esa aceleración centrípeta es la Tierra, son 5,98 por 10 elevado a 24 y la distancia es de 6,81 por 10 elevado a 6 y todo ello al cuadrado. Y nos da una gravedad de 8,60, es decir, se ha visto reducida porque ya sabéis que se reduce con la altura, 8,60 metros segundo cuadrado. Por eso los que están en la Estación Internacional pues sufren una menor gravedad y normalmente están semivolando por ella. Bueno, vamos con el 9 y seguimos con gravitación. Dice, ¿en qué porcentaje disminuiría nuestro peso si nos alejamos a una distancia del centro terrestre igual al doble de su órbita? Bueno, pues mirar, como datos parece que no hay nada, pero hay mucho, ¿vale? Como datos es que vamos a tener una situación, vamos a llamar inicial, que es que estemos nosotros sobre la superficie terrestre, estemos aquí, ¿vale? De modo que estamos a una distancia igual al radio de la Tierra y en este caso vamos a llamar a G sub 0, ¿vale? Que es el valor de la gravedad a esa altura. Pero es que luego me dice que nos vamos a alejar, ¿vale? Y ya no vamos a estar ahí, sino que vamos a estar aquí. De modo que ahora la distancia es, en vez de ser RT, dice que es el doble. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. RT, pero el doble. 2 veces RT, de modo que G nosotros sabemos que se habrá reducido. Pues nos dice que calculemos en qué porcentaje se ha reducido nuestro peso. Hombre, yo lo he ya en los datos puesto en función de G, porque yo sé que el peso, por definición, es mi masa por mi gravedad. De modo que para ver qué porcentaje se ha reducido el peso, mi masa no se ha reducido, lo que se reduce es el valor de G. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos, por un lado, al inicio, mi peso inicial será mi masa por el valor de la gravedad al inicio, sabiendo que la gravedad, vamos a ponerlo por aquí, se calcula como G, la masa que crea el cuerpo, que en este caso es la terrestre, partido por el radio o la distancia a la que esté al cuadrado. De modo que esto me queda m por G, mt, partido del radio terrestre al cuadrado. Eso para el P sub 0. Ahora, para el final, será mi masa también, pero por el valor de la gravedad al final. Y tendremos que será igual a mg mt, esto no ha cambiado,
pero ahora estamos a una distancia de 2RT. Bien, y para comparar y para poder sacar porcentajes, ya bien sea de reducción o bien sea qué porcentaje, lo que se hace es dividir siempre la que quieres obtener información sobre la que quieres comparar. Por lo tanto, tenemos que dividir el P sub F entre el P sub 0, ¿vale? Dividimos esas expresiones que hemos obtenido y tenemos mg/mt 2RT cuadrado son 4RT cuadrado y abajo mg/mt partido de RT al cuadrado. Y tachamos todo lo que esté igual. Igual también. Y RT cuadrado. Y me queda, cuidado que ese 4 está dividiendo arriba, por tanto pasa abajo. 1/4. Despejáis ahora el que queréis obtener información respecto del otro y sale 0,25 veces P sub 0. Esto lo que quiere decir es que tu peso es 1/4, o sea, es el 25% del peso que tienes sobre la superficie terrestre. Por tanto, ¿cuánto se ha reducido? Solución, si mi peso ahora es del 25%, pues se habrá reducido el restante. El restante es un 75%. Se reduce en un 75%. Bueno, vamos con el último de gravitación de este punto a prueba, que dice que a qué altura se encuentra orbitando un satélite terrestre que tarda 2 horas en dar una vuelta. Y nos dan como datos la masa del satélite, el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Bueno, este nos va a venir muy bien para repasar algo que vimos el año pasado, que es el movimiento alrededor de la Tierra por culpa de la fuerza gravitatoria. Voy a repasarlo rápidamente y lo resolvemos. Mirad, lo que tenemos es el siguiente problema. Nosotros tenemos aquí la Tierra, ¿vale? Vamos a poner aquí Tierra. Y vamos a tener un satélite a una cierta altura orbitando, ¿vale? Ahí está. A una cierta altura sobre la superficie terrestre, pero dando vueltas. Esto es porque la fuerza gravitatoria que actúa sobre el satélite siempre es una fuerza central, apunta hacia el centro de la Tierra y por tanto es una fuerza centrípeta. Esto lo que hace, acordaros un poquito, es que ese satélite lleve un movimiento circular y uniforme, es decir, que siempre tarde lo mismo en dar una vuelta, es decir, que vaya siempre a la misma velocidad. En este caso, tenemos por ahí, este es el radio de la Tierra, esto de aquí será la altura h y todo esto de aquí, que es lo importante, será el radio de la órbita y el que entrará en nuestras ecuaciones, que es lo fundamental. Vale, bueno, pues vamos allá. Vamos a resolver este problema. Mirad, este problema siempre se resuelve partiendo de la segunda ley de Newton para el movimiento circular y uniforme. Bueno, o para cualquier problema de dinámica. Segunda ley de Newton. Estudiada sobre el satélite, muy importante, sobre el propio satélite, que dice que la fuerza que actúa sobre él, que en este caso solo es la fuerza gravitatoria, es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración que produce, en un movimiento circular y uniforme, es centrípeta. ¿De acuerdo? Esta es la segunda ley de Newton. Y ahora, ponemos a la izquierda la expresión de la fuerza gravitatoria. Nosotros sabemos que la fuerza gravitatoria que sufre un cuerpo es G por la masa del cuerpo, por la masa que genera la fuerza, partido por el radio al que se encuentra, ¿vale? Que es el radio de la órbita, en este caso al cuadrado. Es igual a la masa del satélite por la aceleración centrípeta, que nosotros sabemos que se calcula como la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Nuestra incógnita, por cierto, es calcular R, porque si tienes R luego vas a poder sacar H. Tachamos todo lo que esté igual. R con este cuadrado se nos va y la masa del satélite se nos va. Por tanto, la masa del satélite que me dan como dato no la vamos a usar y nunca se usa en estos problemas, ¿vale? Nunca se usa. Aún así tenemos dos incógnitas, V y R, por tanto no podemos hacer gran cosa. Pero hay otra expresión que nos permite siempre ayudar a este problema y es la que nos relaciona el periodo con la velocidad y el radio. Nosotros sabemos que el periodo de revolución, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, es igual a 2 veces por pi por el radio de la órbita partido por la velocidad lineal que lleve. ¿Bien? Vale, pues en nuestro caso vamos a despejar de ahí V, porque así lo dejamos todo en función de R. Ahí está. De modo que V al cuadrado, porque daros cuenta que yo, como me voy a llevar esta V aquí, la tengo que llevar al cuadrado, será 2 al cuadrado son 4, pi cuadrado, R cuadrado, partido de T cuadrado.
Y esto me lo llevo a la ecuación 1. Y la ecuación 1 me queda al lado izquierdo G, masa de la Tierra, partido por el radio de la órbita, es igual a 4pi cuadrado, radio de la órbita al cuadrado, partido por t al cuadrado. Cuidado aquí, que un error muy común es tachar este 2 con este r, pero no, porque están en lados opuestos, ¿vale? Hay que despejar r, ¿vale? Lo vamos a llevar todo para este lado, ya que está arriba, de modo que t cuadrado pasa multiplicando y 4pi cuadrado dividiendo. Y el r que está en el denominador pasa al numerador y habrá un r al cubo. De modo que me queda que r al cubo va a ser igual a g por mt por t a la 2 partido todo de 4pi cuadrado. Como queremos r, raíz cúbica de todo eso. Pues va a ser la raíz cúbica de g es 6,67 por 10 elevado a menos 11. mt es 5,98 por 10 elevado a 24. El periodo en segundos, muy importante, que son 2 horas, son 2 por 3600 segundos cada hora al cuadrado. Y todo ello partido de 4pi cuadrado. Esto nos da un radio de órbita, ¿vale?, de 8,047 por 10 elevado a 6 metros. Pero como nosotros queremos la altura h, daros cuenta que mi altura h será el radio de la órbita menos el radio terrestre. De modo que será este valor que acabamos de calcular menos el radio de la Tierra. Y esto nos da una altura de 1,667 por 10 elevado a 6 metros, o lo que es lo mismo, a 1.667 kilómetros de altura. Y con esto me resulta un problema que, bueno, pues que es un problema típico, aunque es un problema, bueno, aunque los problemas de gravitación pueden ir también a veces por otro lado, pero lo fundamental, y por eso he hecho este problema, es que estos problemas de gravitación y de movimiento circular, con esta ecuación de aquí, que es la segunda ley de Newton, y con esta de aquí que relaciona periodo, radio de órbita y velocidad, se resuelven siempre combinando una con otra. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.